Habacuc en el capítulo 2, y en el nombre del Señor Jesucristo leamos versículo 3, dice así la palabra: aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo o por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió al profeta Habacuc, esta vez para interpretar la voz de Dios, para dar un mensaje a su pueblo en aquel tiempo, el pueblo de Israel. Este libro se escribe aproximadamente 500 años antes de la venida del Señor a esta tierra. Cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, Habacuc escribe estas palabras. Israel estaba en la cautividad, hermano. Ellos anhelaban la libertad y suspiraban por su libertad, porque ellos decían: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros seguimos en el cautiverio, en la esclavitud, y no hemos sido libres. Y Habacuc le decía por el Espíritu Santo, Dios le habla, y él escribe lo que Dios le dice al profeta esta vez. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La promesa de Dios para Israel acerca de su liberación, hermano. Aunque la visión tardara por un poco de tiempo, la Biblia dice, hermano, será un poco de tiempo nada más, y se apresura al fin, porque el que lo dice, el que lo habla, no miente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque tardare, esta parte es la que me llama la atención, y quisiéramos ver en este segundo mensaje la parte que dice: espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La promesa de Dios es, hermano, aunque tardara por un poco de tiempo. Puede ser que se tarde la promesa de Dios por un poco de tiempo, pero será un tiempo corto, dice la Escritura. La Biblia dice: espéralo, porque el que lo habla, el que lo dice, el que realmente lo promete, no miente, dice la Escritura. Y la palabra dice: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, dice la Escritura, hermanos. En la vida que llevamos peregrinando nosotros sobre la faz de esta tierra, hermanos, tenemos una vida, hermano, una vida donde nosotros peregrinamos, pero también hay tiempos en la cual nosotros cruzamos en esta vida. La Biblia dice: todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, dice la Escritura. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar o de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo sobre esta tierra. Pero algo que nos ha costado a nosotros de sobrellevar los tiempos de la vida, hermanos, es
esperar. Es lo que nos cuesta a cada uno de nosotros. Últimamente, hermano, me han dejado citas médicas en el hospital, y cada mes tengo que acudir al hospital para hacer mi chequeo rutinario. Pero se ha dado cuenta que en la clínica de los médicos, hermano, sea cualquier médico que sea, un neurólogo, un cardiólogo, un hematólogo, un oncólogo, cualquier tipo de médico siempre tiene una sala de espera, hermano. En esa sala de espera usted tiene que esperar su turno para pasar a consulta. Siempre habrá una sala de espera. No digamos, hermano, en un hospital público, un hospital nacional, donde se tarda más, pero siempre habrá un lugar para esperar su turno y pasar a consulta, hermano. Pero lo que nos cuesta en la vida, ya le decía, es esperar. Aunque sea un médico privado, un hospital privado, le repito, siempre habrá un lugar para esperar y entrar a una consulta médica. En cualquier lugar va usted a la superintendencia tributaria del país, en la SAT, de la misma manera hay una sala de espera. Tiene que esperar. Usted va con un licenciado, de la misma manera hay una sala de espera y hay que esperar, hermano, hay que esperar el turno. Pero ya le decía, eso es lo que nos cuesta a nosotros cuando entramos en la desesperación en la vida. Cuando no sabemos esperar en esta vida, entramos en la desesperación, en la ansiedad. Y sabe lo que miramos, hermano, es el reloj, hermano. ¿Sí? El reloj. Y miramos cuánta gente tenemos delante de nosotros para entrar o a una consulta con un licenciado, con un médico, o para hacer algún trámite, o en cualquier lugar donde estamos esperando. Estamos viendo cuántas personas están delante de nosotros, hermano, porque ya le decía, el hombre por naturaleza cae en la desesperación de la vida, ¿sí, hermano? El hombre cae en la desesperación de la vida, y cuando se impacienta el ser humano pierde oportunidades, pierde bendición en la vida cuando entramos en la desesperación de la vida, hermano. Esta vez el Señor nos habla y Él tiene promesas para nuestra vida, hermano. Dios también tiene una sala de espera, hermano, donde cada uno de nosotros esperamos una bendición de parte de Dios. Que se cumpla una promesa en nuestra vida, que se cumpla una palabra en nuestra vida, que se cumpla una bendición en nuestra vida, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios, hermano. La Biblia dice, aunque la visión se tardara por un poco de tiempo, la Biblia dice, se apresura al fin, al propósito que viene a la vida, porque el que lo habla, el que lo dice, no mentirá. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Antes, hermano, yo me acuerdo de mis abuelitos, hermano. Antes la gente no era tan impaciente como hoy, hermano, ¿sí? Hoy, hermano, todo es carrera. Todo es carrera. Antes la abuelita iba a traer su ocote, juntaba 2 leñitos y esperaba que ardía la leña y que calentara el comal para echar las tortillas, ¿verdad? Y peor si se colocan los alimentos en ollas de barro. Cuesta que se caliente el agua en las ollas de barro, pero qué paciencia para cocinar, para hacer el café, para cocer los frijoles, para hacer las tortillas, para preparar un caldito, hermano. Hoy no, hermano. Hoy y va a desomatar la pobre estufa, hermano. ¿Y cuándo va a hervir el agua? Instantáneamente, hermano,
prende la estufa, prende el fuego en la estufa. Si no, el microondas. Hasta se le coloca 1 minuto nada más, le damos al microondas para que caliente un vaso de agua, para que caliente la comida. ¿Está usted bajo un semáforo, los que manejamos? ¿Verdad? Yo los semáforos de Quetzaltenango, hermano, tardan casi como 3 minutos, hermano. Y cuando va a marcar verde, qué desesperación, hermano. Ya le decía, hermano, la desesperación en la vida ha causado fracasos en la vida de la sociedad, hermano. ¿Cuántos por la impaciencia han perdido solteros, han perdido al amor de su vida porque han caído en la desesperación? ¿Cuántos han perdido un negocio por la desesperación? ¿Cuántos han perdido un trabajo por la desesperación? Y no solamente eso, si entramos en el sentido espiritual, ¿cuántas bendiciones hemos perdido, hermano y hermana, cuando somos impacientes en la vida? La Biblia dice, espéralo. Hay un reloj de Dios, hermano y hermana, un tiempo de Dios. Y ese tiempo tenemos que aprender nosotros a esperar. De lo contrario, vienen problemas graves en la vida. Solo le voy a mencionar uno en las palabras, en las escrituras. ¿Se acuerda de Abraham y Sara? Abraham tenía 75 años cuando Dios le promete que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, y que la tierra donde estaba era para él y para toda su descendencia. Hayan pasado aproximadamente 10 a 11 años, hermano. Sara se desespera en la vida. Sara no espera el tiempo de Dios. Ella era consciente de la promesa que Dios le había dado a Abraham: como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Pero Sara se da cuenta, hermano, que es estéril, una mujer estéril que no puede concebir ni dar a luz hijos. Eso estaba consciente ella, y le dice a Abraham: Abraham, no tenemos hijos y cada día nos estamos volviendo viejos. No nos estamos volviendo jóvenes, cada día nos estamos volviendo viejos. Te hago esta propuesta, Abraham. Yo tengo una sierva, mi esclava Agar. ¿Por qué no te llegas a ella, te acuestas con ella? Ella va a quedar embarazada, encinta. Cuando ella dé a luz, yo recibiré el niño y ese será nuestro hijo, como Dios lo ha dicho. Eso era el pensamiento de Sara, hermano. La Biblia dice que Abraham se le llegó a Agar, la esclava de Sara, y nace Ismael, y desde ahí hasta hoy han habido problemas en esa descendencia. ¿Por qué? Por no esperar el tiempo de Dios, hermano. ¿Se da cuenta cómo el creyente pierde en la desesperación en la vida? Hay un tiempo de Dios y la Biblia dice: espéralo. Hay una bendición que Dios ha preparado para nuestra vida, pero no nos apresuremos. Espéralo, dice la Escritura. Miremos un ejemplo en la palabra. Libro del Génesis, leamos lo que dice aquí la Escritura. Génesis en el capítulo 40. Y el versículo es el versículo 14. Dice así la palabra: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Oiga lo que sucedió esta vez, hermano. Esta vez es José, hermano.
La Biblia dice que José fue vendido por sus hermanos porque ellos fueron movidos por la envidia y fue vendido Moisés como esclavo. Lo compraron los ismaelitas, fue vendido en Egipto. En Egipto fue llevado a la casa de Potifar y de la casa de Potifar se le acusa injustamente. Oiga lo que la palabra nos muestra, hermano. José, estando en la cárcel, José, hermanos, pues lo que había vivido antes era peor, pero esto es aún terrible. Fíjese, hermano, estar sometido en la cárcel sin tener ni un tiempo de salida en esa cárcel, hermano. A José no se le dijo: quedarás condenado en la cárcel por 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. No se le da una condena, hermano. Simplemente toman a José y lo meten a la cárcel. La Biblia dice, hermano, que habían 2 hombres que cada uno tuvo un sueño. Uno era el copero del rey y el otro era el panadero. Y ambos ellos cuentan el sueño a José, y Josué, porque tenía la bendición del Espíritu de Dios, les revela el sueño a estos 2. Y esta vez era el copero. José le dice al copero: tú volverás una vez más al palacio de Faraón. Serás restituido de tu puesto, serás restaurado de tu lugar y estarás una vez más delante de Faraón. Pero José le dice al copero: ya que Faraón te va a restituir a tu lugar, vas a estar una vez más ante el palacio, ante Faraón en el palacio. Yo te ruego que uses conmigo de misericordia, que te compadezcas de mí, le dice José a este copero, y que me hagas mención de mí delante de Faraón, para que me saque de esta casa de prisión, en esta casa de cautiverio, que me saque, que me menciones delante de Faraón, para que él me saque de esta cárcel. La Biblia dice que al copero se le olvidó, hermano. Oiga cómo es el tiempo de Dios, hermano y hermana. ¿Cómo es el tiempo de Dios? La Biblia dice que Faraón tuvo un sueño, hermano, que los grandes sabios que estaban alrededor de él, sus consejeros, no daban qué significaba el sueño de Faraón. Hasta ahí se acordó el copero que había alguien que podía interpretar sueños. Pero ¿cuánto tiempo había pasado, hermano y hermana? ¿Cuánto tiempo había pasado? La Biblia dice: habían pasado, aparte los años que él había estado ya en la cárcel, el copero se olvidó de él durante 2 años, y a los 2 años se le abre la puerta de la cárcel, y la Biblia dice que de la cárcel José salió a reinar, hermano. Pero qué paciencia la del hombre para esperar, hermano. El hombre esperó todavía 2 años, aparte le decía los años que ya había estado él en la cárcel, hermano. Son aproximadamente 15 años ahí en la cárcel. Pero ahí estaba José, hermano, esperando la voluntad del Señor, esperando que Dios le abra la puerta de la cárcel, esperando que Dios le dé libertad de ese cautiverio, hermano y hermana. La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que de la cárcel José salió a reinar. Después de estar, estaba equivocado, 15 años, aproximadamente fueron 13 años, hermano. Pero le decía que José esperó todavía 2 años, a pesar del tiempo que ya había estado él en la cárcel.
Espera el tiempo de Dios para que Dios le abra la puerta de la cárcel, hermano. Y si miramos otros ejemplos, se acuerda de la oración de Nehemías. Nehemías capítulo 1, encuentra usted ese pasaje, hermano. Cuando a Nehemías se le llega la noticia que los muros de Jerusalén están destruidos, las puertas derribadas y quemadas, le ora al Señor, hermano. Y la Biblia dice que a los 20 años de que él había estado allá en el lugar de los caldeos, la Biblia dice que el hombre le ora al Señor, hermano. Le ora al Señor, y hasta el cuarto mes recibe él una contestación de parte de Dios. Habían pasado 4 meses de orar cuando Dios le revela, cuando Dios contesta la oración de Nehemías. La Biblia dice que Nehemías le ora al Señor en el mes de Quisleu y Dios le responde en el mes de Nisán. Habían pasado 4 meses cuando Dios le responde, porque ese es el tiempo de Dios, hermano. Hermanos, ¿qué bendición espera usted en la vida? Hermana, ¿qué bendición espera usted en la vida? Miramos esta asamblea, hermano, una asamblea que Dios ha bendecido. Pero muchas veces pensamos, hermano, que nuestras luchas, nuestras propias luchas, nuestro propio esfuerzo trae una bendición. En ninguna manera. El creyente trabaja, el creyente obra, el creyente le ora al Señor, pero la Biblia dice que tenemos que esperar el tiempo de Dios para que la bendición venga a nuestra vida, hermanos. Y la palabra dice, como José espera el tiempo de Dios. No se desespera en la vida. Llega el tiempo de Dios, se le abre la puerta a José. La Biblia dice que lo llevaron, lo bañaron, lo rasuraron, lo vistieron y con ropas de gala, hermano, entra al palacio de Faraón, porque la Biblia dice, hermano, la palabra dice, aunque la visión tardare por un poco de tiempo, la Biblia dice, espéralo, dice la Escritura, porque el que lo habla, el que lo dice, no miente, dice la palabra, hermano. Dios no nos mentirá, hermano. Dios nunca va a defraudar a la iglesia. El Señor nunca le fallará a sus hijos, hermano, porque lo que Él promete lo hace, hermano y hermana, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Miremos qué más dice la Escritura. Mi tiempo está por llegar. Hebreos en el capítulo 10. Leamos lo que dice aquí la palabra. Hebreos en el capítulo 10 y versículo, leamos lo que dice aquí la Escritura. Es el capítulo 6, de Hebreos, y el versículo que vamos a leer es el versículo 11 y 12, dice la Escritura. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oiga lo que el Espíritu Santo nos muestra esta vez, hermano. La Biblia dice, hermanos y hermanas, que nosotros los creyentes debemos de ser imitadores de aquellos hombres, de aquellas mujeres que por la fe y la paciencia, esa paciencia que es esa virtud que nos da la capacidad de esperar la voluntad del Señor, de esperar una bendición en el tiempo de Dios, hermano. La palabra dice, hermano, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia
heredan las promesas. Cuando el creyente, hermano, sabe esperar y espera el tiempo de Dios, heredamos, la Biblia dice, las promesas y las bendiciones de Dios en nuestra vida, y Él mismo abrirá esa puerta de bendición para nosotros, hermanos. Yo no sé, hermano, qué etapa de vida está viviendo en la actualidad. Hay hermanos que están como José en una cárcel que se llama enfermedad. Hay hermanos que están en una cárcel que se llama deuda. Hay quienes que están en una cárcel que se llama pobreza. Hay hermanos que están en una cárcel que se llama problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la familia, hermano. La Biblia dice que nosotros debemos de saber esperar el tiempo de Dios. Dios, hermanos y hermanas, también tiene su tiempo para que Él manifieste su poder, su bendición en nuestra vida. Cuando sabemos esperar, Él mismo abrirá las puertas de bendición para nosotros, para que de la cárcel salgamos a recibir honra, para que de la cárcel recibamos una exaltación de parte de Dios. Pero la Biblia dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, hermano. Debemos de pedirle al Señor un aumento de fe para esperar, hermano. Porque la Biblia dice, Hebreos 11:1, la palabra dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos de pedirle al Señor un aumento de fe, hermanos y hermanas, para poder esperar una bendición de Dios. No caigamos en la desesperación de la vida, hermanos y hermanas. No nos inquietemos en esta vida ansiando que una bendición venga, pero ya en nuestra vida, porque Dios tiene su tiempo, hermano y hermana. La Biblia dice, aunque la visión se tardara por un poco de tiempo. Ya le decía, hermano, a veces nos desesperamos en la vida, hermano, y miramos qué turno tenemos nosotros para recibir una bendición. ¿Qué turno me tocará a mí para recibir una bendición? Pero cuando el creyente, hermano, espera en Dios, vamos a recibir una bendición como la de José, que de la cárcel, hermano, Dios nos abrirá esa puerta. Y cuando Él nos abra esa puerta, habrá exaltación, habrá exaltación, habrá alabanza para la vida del cristiano, hermano. El salmista dice, hay quienes que se inclinan a vanidades ilusorias, pero yo esperaré en Jehová, dijo el salmista, hermano. Hay vanidades que nos ilusionan en esta vida, hermano, para alcanzar, para poseer algo en esta vida, pero no es de Dios, y eso nos llevará al fracaso, como le pasó a Sara, que no esperó el tiempo de Dios. Pero si nosotros somos imitadores de aquellos, hermanos, que por la fe y la paciencia heredaron promesas, de la misma manera nosotros también, si sabemos esperar en el tiempo de Dios, también vamos a heredar promesas, bendiciones de parte de Dios, hermano. La Biblia dice, aunque la visión se tardare por un poco de tiempo, la Biblia dice, espéralo. Para esperar las cosas de Dios solamente se requiere una virtud en nuestra vida que se llama fe, porque solamente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que gracias damos al Señor por estas otras palabras que nos ha hecho escuchar, y que la bendiga en nuestros corazones.